Hacer un poco de lo que es coloraciones, ¿ok? Histología es sencillo, ¿qué? Que suena mucho. ¿Suena mucho? Y si mejor abrimos la ventana. ¿Sí? ¿Para que vean bien? No se escucha ¿Seguro? nada. No, abrí ventana. No, brinda. ¿Escucha o no escucha? O muévete más acá, igual yo voy a hablar, yo hablo casi gritando, así que me vas a escuchar. Está bien. ¿Ya? A ver, chicos, primero, histología. Antes, ustedes ya han llevado Biocel, ¿verdad? El semestre pasado, Sí. o tal vez un poquito antes, no lo sé. Ya hemos visto la importancia del microscopio, hemos visto los seres vivos, hemos visto, etcétera. Histología, defínanme, ¿qué es histología? La ciencia que investiga las células. ¿Células? Tejidos. O tejidos. ¿Y la ciencia que estudia las células cuál es? Citología. Biología celular, ya, pero Citología. hablamos de biología celular en general, podemos Citología. hablar de varias células, etc. Citología. Pero ahí está, citología. Cuando les preguntemos, y no sé si en Morfo 2 que están llevando ya les han preguntado, citología, características citológicas, ¿qué quiere decir? Característica de la célula. Una característica de la célula puede ser acidófila, basófila, puede tener un núcleo pignótico, un núcleo vesiculoso, etc. Todos esos términos los vamos a ver, ¿ok? Entonces, la histología como tal se va a encargar de hacer o estudiar no solamente lo que es los tejidos, sino también los procesos histológicos, procesos fisiológicos que se dan en estos tejidos, ¿no? Entonces, sabemos que los tejidos son un conjunto de células, sabemos que la célula es la unidad de cualquier ser vivo, de todos los seres vivos. Para llamarse ser vivo necesita tener una célula. Y bueno, lo que vamos a ver es el procesamiento histológico. Ustedes ya lo han visto, así que puedo correr un poquito aquí. Entonces, primero, histología es la ciencia que estudia los tejidos, es una rama de anatomía, es una anatomía microscópica. Profesora Com. Tenemos aquí la piel, ustedes la observan, hago un corte y ustedes ven todas las capas. La pregunta es, ¿qué células componen estas capas? Es justamente lo que vamos a ver en histología. ¿Cómo están ordenadas estas células? ¿Para qué sirve la histología también? Ustedes ya se han hecho, no, ustedes no, creo que no, pero conocen a algún familiar, alguien que se ha hecho una biopsia, ¿verdad? ¿Para qué sirve la biopsia? Estudiar Ver cómo están conformadas las células. Si hay otras células que no corresponden a ese tejido, podemos ver si la forma de estas células también es la que corresponde o no. Para eso también sirve la histología. Entonces vamos a ver estas técnicas del día de hoy. Técnicas citohistológicas que permiten preservar no solamente el tejido, sino también a la célula. Citoquímicas que ocupa o estudia lo que son los procesos que ocurren dentro de la célula. ¿Ok? Todo lo que han visto en fisio. ¿Ok? Todo lo que han visto en fisio. Y las inmunocitoquímicas, que son mis favoritas, hablamos antígeno-anticuerpo para poder nosotros reconocer algunas células en específico. Les pongo un ejemplo. Es algo justamente lo que voy a viajar y para qué es lo que voy a hacer. Yo trabajaba ya hace tiempo, con una proteína que se llama Scratch2. ¿Para qué sirve esta proteína? También trabaja con otro neuroadecuado. ¿Para qué sirve? Nosotros nos preguntamos cómo se forma el sistema nervioso central, ¿verdad? Antes de que sea un sistema nervioso central, era un tubo neural. Bien bonito, tubo neural. Y de ahí sale el sistema nervioso central. Antes de él se forma el sistema nervioso periférico. Entonces, ¿para qué estudio estas proteínas? Quiero saber qué hacen en el sistema nervioso. ¿Cuál es la función que ellas cumplen para que pueda formarse un sistema nervioso como tal? Entonces, ¿qué hacía? Ya que no puedo trabajar en humanos, agarraba embriones de pollito. Estos embriones lo que hacía era sobreexpresar a estos genes, formar una gran cantidad de proteínas y utilizar anticuerpos para marcar qué células están expresando estas proteínas, en qué partes se expresan estas proteínas y ver qué ocurre si yo sobreexpreso este gen. ¿Okay? ¿Qué pasa si yo empiezo a expresar una gran cantidad de este gen si hay una gran cantidad de proteínas? Mis resultados fueron interesantes. Algunos mostraban de que o proliferaban más los progenitores neurales, quiere decir las células que son células madre, o disminuían. Así que el siguiente paso es quitar ese gen. ¿Qué pasa si lo quito? ¿Sobrevive el embrión o no? Entonces esa es mi siguiente pregunta. Entonces por eso existen estas técnicas de inmunohistoquímica, para marcar directamente esta célula, directamente estas proteínas. ¿Ok? Entonces,
Este procesamiento, ¿cuál es mi recomendación? Estudien este cuadro, ¿ok? Estudien este cuadro, yo les voy a ir diciendo qué es lo que tienen que enfocarse para que puedan resumir toda esta información. Entonces, primero, imaginemos, tienen un cadáver, recién ha fallecido y quieren estudiar un órgano. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo primero que hacen? Ya quieren estudiar el corazón, porque es probable que haya fallecido por un infarto. ¿Qué harían? Se dejan el cuadro ahí, ¿eh? ¿Qué hacen? Una biopsia. Chicos, ¿qué hacen? Tienen el cadáver ahí, tienen el corazón y todo el mundo les está esperando. ¿Qué hacen? Biopsia. Ya, hacen un corte o extraen todo el órgano. Aquí, biopsia animal, pueden extraer un pedacito del corazón o al animal completo. Entonces, ¿qué es lo que hacen en el caso de la universidad? Todos los cadáveres, ¿en dónde los colocan? Formol, de frente al formol, ¿ok? Siguiente paso sería la fijación, de frente al formol. Entonces, primero agarras al individuo, lo colocas a formol o extraes un pedacito del tejido. Siguiente, en el caso de que sea un animal completo, o lo colocas, lo embebes en formol, o puedes utilizar otra técnica que se llama perfusión. ¿Qué usarías del animal para que vaya rápidamente a todas las células del cuerpo? Si lo que quieres es que el formol ingrese a todas y cada una de las células del cuerpo, ¿qué usarías? ¿Qué parte del animal usarías para inyectarle el formol? Torrente sanguíneo. Agarras torrente sanguíneo y va a todas las partes del cuerpo, usamos perfusión, lo conectan directamente al corazón. A veces lo hacen de frente al corazón y va para todo lo que serían los vasos, van a diferentes células. Es un método más completo para poder fijar al animal. Entonces, lo que utilizamos es, ¿por qué fijamos? ¿Por qué creen que fijamos? Primero, ¿por qué colocamos el cadáver en formol? Para preservarlo, evitar que llegue la putrefacción, evitar de que continúen los procesos metabólicos y se degrade por completo el cuerpo del animal, ¿ok? E inclusión, ¿qué hacemos aquí? Una vez que ya está bien fijo, ya no se va a malograr, agarramos el pedacito del tejido y lo colocamos dentro de un elemento que me permita cortarlo mejor. Otro ejemplo, imagínense que están haciendo un lomito saltado. Cuando cortan la carne, ¿qué pasa? ¿Se mueve o se queda quieta? ¿Se queda quieta tu carne? Se mueve, que tú estás cortando ahí, ¿cómo se va cortando la carne? Ya, pero eso, tú puedes cortar bien finita la carne ahí, así bien delgadita, casi translúcida. Difícil, ¿verdad? Entonces necesitas que se quede súper quieta la carne para poder cortarlo así bien delgadito con una cuchilla bien delgada. Para ello utilizamos la parafina. ¿Ustedes saben qué es la parafina, verdad? Cera. Como cera, las velas. ¿Han visto las velas, verdad? Cuando prenden una vela, ¿qué pasa? Se derrite, se seca, se vuelve a formar. Utilizamos este tipo de cera especial para tejidos. Colocamos ahí la muestra y ¿qué ocurre? Una vez que está en fría, es un bloque mucho más fijo, podemos hacer cortes mucho más finitos con cuchillas especiales. Este corte se puede realizar con los siguientes elementos. Ultramicrótomo es un elemento muy delgado, con una cuchilla muy delgada que sirve para otro tipo de observaciones, como el microscopio electrónico. Nosotros tenemos aquí en científico un micrótomo que sirve, es un elemento que es como tiene una cuchilla finita y lo vas volteando, una especie de rueda y va cayendo el tejido. Vibrátomo utiliza agua, utiliza las vibraciones debajo del agua y esto evita que de alguna forma se corte muy grueso, o sea que el corte sea mucho más delgadito utilizando la vibración del equipo y la disminución de la vibración con el agua. Y el criostato, que es mi favorito, porque en verano hacía un calor horroroso. Entonces el criostato me ayudaba porque el criostato se corta en frío, a menos 15. Entonces ahí vas cortando, es un frío, imagínense, todo el mundo muriéndose en calor y yo ahí cortando, era genial. Entonces el criostato es para utilizarlo en frío, ¿ok? No necesariamente tiene que ser de frente a la congelación, pasa por otro proceso para llegar al criostato, pero recuérdenlo nada más como un elemento que se utiliza en frío. Luego de cortar, de colocarlo en laminitas, ¿qué hacen? Tinción, ¿verdad? Y es justamente lo que vamos a ver el día de hoy, las diferentes tinciones. Entonces primero tenemos la muestra, lo que todo el mundo se olvida y por lo cual hay un montón de peleas en el laboratorio, son la rotulación. Ninguno lo rotula y dice quién ha movido mis muestras. Bueno, no escribiste nada, todo el tacho. Entonces, ¿cómo se puede obtener la muestra? Podemos hacer un frotis. Ustedes ya han hecho un frotis cuando estaban en Biocell. ¿Qué hicieron?
Frotis bucal. Agarraron un hisopo, lo pusieron adentro y ¡pram! De frente a la lámina. Eso también es una obtención de muestra. ¿Ok? Lo mismo ocurre en sangre. ¿Ok? Se extrae la sangre, se coloca en la lámina y ¡pram! Frotis sanguíneo. Aspiración se puede hacer a los óvulos también, por ejemplo. Aspiración y lavado. Se tiene un pedazo de tejido y se lava para obtener solamente las células que quieren trabajar. Punción, aspiración con aguja fina. La impronta es como colocar una tinta, ¿no? Una especie de tinta en un tejido y limpiarlo en lo que vendría a ser una lámina. O de frente agarran el mismo tejido y lo colocan para que solamente caiga algunas células superficiales. Biopsia, todo el tejido. Punción con trocar. Trocar también es una aguja bien grande. Y necropsia cuando el individuo ya está muerto. La fijación, ¿cuál es la más común? Ya la mencioné. Con parafina. Por mol. No, ese es... eso viene a ser con inclusión. Fijación es con parafina. ¿Qué tipo de fijación es? Química. ¿Ok? Química. Podemos utilizar un montón. Acuérdense nada más del formol. Entonces, ¿cómo se hace? Por inmersión. Agarramos al individuo de frente al formol. O perfusión. ¿Qué pasa en perfusión? Torrente sanguíneo. Torrente sanguíneo. Se inyecta este químico al torrente sanguíneo. Aquí está, miren, se le inyecta directamente al corazoncito y pasa por ese punto. Antes, no me acuerdo si antes se hacía acá, pero nosotros sí lo hacíamos. Para estudiar sistema todo vascular, utilizábamos témperas de colores y ¡flash! Iba todo el animalito. A los cuyes principalmente, así que nadie se encariñaba con el cuyo. Ya. ¿Cuál es la importancia del fijador? ¿Por qué? Este va a actuar de forma rápida y tiene que ser un fijador que ingrese rápidamente a la membrana celular. Tiene que ser extremadamente permeable. Entonces tiene que tener un alto poder de penetración. Eso es lo importante. Lo que a veces menciono es porque es bastante importante. Que la fijación física tenemos aquí un montón de ejemplos. Desecación, calor húmedo, frío, etc. Frío es lo que ustedes hacen. ¿Qué es lo que hacen cuando reciben la carne compraron en el mercado? Un congelador, nada más. No es una fijación, solamente detiene los procesos metabólicos. ¿Ya? Calor húmedo utilizamos para microquímico-zoología, lo colocamos en una incubadora, al igual que el calor seco, para crecer en las bacterias. Y finalmente la desecación. Ustedes también hicieron desecación. ¿Qué hicieron? Agarraron lo que es su frotis, lo dejaron secando. Si quieren ustedes apresurar ese proceso de desecación, pueden colocar un poco de calor para que se seque más rápido. ¿Ok? Y otro elemento más, eso también es importante, la deshidratación y el aclaramiento. ¿Ok? La deshidratación sirve, en este caso, para que tenga una forma más permeable nuestro tejido. ¿Ok? ¿Cómo se hace ello? Se utiliza alcoholes en grados ascendentes, jóvenes, grados ascendentes, lo que ayuda a eliminar el agua de los tejidos y permite que ingrese otro tipo de tinciones. ¿Okay? Luego lo colocamos en parafina, es mucho más rápido que ingrese la parafina para que no se dañe el tejido. Y finalmente podemos ya cortarlo, fijarlo, colocar las tinciones, etc. El aclaramiento es diferente. El aclaramiento se utiliza para agarrar los tejidos con silol. Empezamos a eliminar todos esos tejidos o aclarar esos tejidos que son blandos. ¿Y para qué sirve? Para ver tejidos duros. ¿Cuáles son los tejidos duros del cuerpo? Hueso, sí. Cartílago también. Entonces ahí nos sirve. Lo que hacemos es, todo el individuo lo aclaramos y queda solamente la parte más dura. Lo teñimos y lo podemos observar en un color rojo o un color azul. Es genial esta técnica. Se le llama, no se le llama necesariamente aclaramiento, sino se le llama diafanización, que se le hace también en embrioncitos y me gusta bastante. Me encantan los embriones. Ya, aquí por ejemplo, por aquí está una imagen. Aquí está, miren. Exactamente, primero se tiñen los huesos y luego el cartílago. Por acá está, miren. Parece 3D, es en 3D, pero me refiero a que parece esas coloraciones, ¿no? Primero se tiñe lo más duro, puede ser huesitos, luego se tiñe el cartílago. Por eso justamente estamos viendo aquí las costillas. ¿Pero están viendo piel? No hay piel. ¿Qué hacen? Se aclara todo lo que viene a ser
elementos blandos o tejidos blandos para poder ver eso, ¿ok? ¿Quieren ver algo más bonito todavía? Aunque no sé si es bonito para ustedes. No, utilizan otro tipo de color, es otro tipo de rojo, claro, es otro tipo de rojo, es para especialmente diafanización. Ah, aquí está. Miren. Ya, esto sí se hace, ¿ok? El otro es una técnica más limpia en la que se va retirando todo el tejido y es genial, pero es trabajoso, muy trabajoso. Tengo traumas. En algún caso se puede hasta romper, por ejemplo. Ya lo he roto muchas veces. He llorado muchas veces, era mi proyecto, pero bueno, ya. ¿Se puede mantener así? Claro que sí, también tenemos embriones de esta forma, en la que aclaramos, ¿se dan cuenta lo que es tejido externo, como piel? Se aclara, se aclara. Aquí estamos viendo el piquito de lo que son pollos. Utilizamos embriones de pollo o embriones de ratoncitos, ¿ok? Los embriones de ratoncitos son más finos, se utilizan también embriones de, No, no me van, primero no me dejan, ni siquiera pueden sacar sangre entre ustedes, así que no se va a poder. No se puede. No, pero me refería a sacar sangre de extracción de sangre, eso hacíamos antes, pero ya no se puede. Es porque necesitan muchos permisos y trabajar con animalitos. Tenemos incubadoras, tenemos 2 incubadoras. Si sigo peleando, vamos a ver si me dejan hacer eso, ¿ok? Pero incubadoras hay, incubadoras hay. Muy bien. Siguiente técnica, la inclusión. ¿Se incluía en qué? Parafina. Parafina, ¿ok? La parafina es como, primero lo calentamos, se vuelve líquido. Y luego de ahí lo endurecemos para cortarlo. Excelente. Pero ¿cómo se le llama a ese cubito? Tiene un nombre. Taco. Taco. Se le llama taco. A ese cubito, si tienen hambre, recuerden. Taco. ¿A cuál? Taco. A A ese cubito se le llama taco. A ese cubito que se va a cortar se le llama taco. ¿Okay? Entonces, piénselo como una vela. ¿Qué pasa cuando se derrite la vela? Si está toda líquida, utilizamos un recipiente para que pueda ser en forma de estrellita, de círculo, etc. Lo mismo aquí. ¿Qué recipiente utilizamos? Barras de Leucar. Recuerden estas barras. ¿Okay? Estas barras de Leucar se acomodan tan bien que evitan que la parafina se vaya desparramando por todos lados. ¿Okay? Se acomodan bien, un rompecabezas perfecto en la que se coloca la parafina, la muestra, se espera que seque y se confeccionan esos tacos. Pero también podemos utilizar unos elementos de plástico que son los más actuales, ¿no? Esto utiliza mis docentes, esto utilizo yo. ¿Okay? No les digan, no me van a entrar. Ya, esto de aquí, estos tacos, ¿para qué sirven? También para muestras más pequeñas, las que se pueden perder fácilmente también. Hablamos de elementos muy pequeños. Tejido bastante delicado también. El otro es más sencillo, porque es una muestra más grande, pueden beberse, pueden nadar por aquí, no hay problema. Ahí es más difícil perder. ¿Se ha perdido muchas veces? Sí. Por eso es que se ha cambiado esta técnica. Muy bien, tenemos estos cortes, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba la máquina que se utiliza para cortar en frío? Criostato, ¿verdad? Criostato. El micrótomo de congelación es otra cosa. Ni lo tenemos, no se programa. Ya, pero tenemos otro micrótomo rotativo. Este de aquí lo tenemos aquí en científica. Tenemos este micrótomo rotativo, ahorita lo tiene veterinaria. Y es sencillo, se coloca aquí el cubito, se coloca aquí una cuchilla. Si alguna vez lo llegan a usar, les recomiendo que tengan mucho cuidado porque esa cuchilla es extremadamente filuda, tanto que ustedes no se dan cuenta ni llegan a sentir el dolor. Ya lo he experimentado, cortando, bla, 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 bla. No sé, mirando a otro lado, viene quien fue mi asesor en ese tiempo y me grita, ¿pero qué te has hecho? Toda la máquina estaba llena de sangre y yo mirando a mis manos llenas de sangre me había cortado. No me había dado cuenta que me había cortado. Entonces es algo así, es como que pasaba la mano por aquí, luego quiero colocar todo lleno de sangre. No te das cuenta. ¿Y no duele? No sentí dolor en ese momento, porque es muy delgadito el corte. Pasa, por ejemplo, cuando te cortas con papel, está delgado. Cuando te pasas con papel, exactamente, ya, pero es una cuchilla más delgada que el papelito. Eso no te das cuenta. Es tan finita que no te das cuenta. Entonces por eso se tiene que tener mucho cuidado y prestar mucha atención con lo que haces aquí. Porque los cortes son muy finos. Miren, estos cortes aquí hablamos de 4 micrómetros, pueden llegar hasta 2 micrómetros. ¿Ok? Entonces son muy delgados y sirven para que al momento de observar la lámina solamente se vea un plano. Si está muy grueso, vas a ver como que uno encima de otro encima de otro, es bien difícil. Por eso mientras más delgado se ve mejor. ¿Ok? Luego, ¿qué se hace? Extensión y montaje.
La extensión se puede realizar en un baño María o en una placa de calor. Y finalmente lo colocamos en una lámina histológica, lo podemos teñir. ¿Ok? Entonces, hasta el momento hemos visto lo siguiente, les recuerdo todos los pasos. Obtención de muestra, fijación, esta deshidratación y aclaramiento, la inclusión, corte, extensión y montaje. Finalmente nos quedamos en tinción. Ok, a ver, ¿quién está llevando morfos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ustedes me van a ayudar a responder. No. Todo esto, olvídenlo. Vamos a enfocarnos en un resumen. Es bueno que lo lean, léanlo, pero quiero resumir. ¿Ok? Tenemos dos coloraciones. Una que se llama hematoxilina y la otra se llama eosina. La hematoxilina es ¿qué color? Morado. La eosina es rosada. ¿Ok? Y aquí hablamos de afinidades. Afinidades de carga, afinidades de naturaleza. ¿Ok? Un ejemplo. Ustedes han visto los núcleos, ¿verdad? Toda célula tiene un núcleo. Yo les pregunto, ¿la naturaleza de este núcleo es ácida o es básica? Ácida. ¿Por qué es ácida? Ácido desoxirribonucleico, el ADN. Entonces, aquí, naturaleza siempre son los contrarios. Los contrarios se atraen, los opuestos se atraen. Entonces, el núcleo solamente funciona en estos elementos, en la vida real no. Okay. Ya. ¿Qué pasa? El núcleo que tiene una naturaleza ácida, ¿por qué tipo de tinciones tendrá afinidad? Morado. Por una tinción básica, ¿verdad? Algo que sea totalmente opuesto. La hematoxilina es un colorante básico, ¿ok? Entonces, hablamos de fila cuando tenemos afinidad. Entonces, si yo digo basófilo, ¿a qué me refiero? Afinidad por lo básico. El núcleo de todas las células es basófilo. Chicos, nunca se confundan, pero siempre me colocan en los exámenes, ¿el núcleo es ácido? No, el núcleo siempre va a ser ¿qué? Basófilo, porque tiene afinidad por tinciones básicas. Pero ¿cuál es la naturaleza del núcleo? Ácido. ¿Okay? Al contrario. Al contrario. Entonces, si la eosina es un colorante ácido, puede ser eosinófilo o acidófilo. Tenemos aquí acidófilo, es un colorante ácido. ¿Qué estructuras va a teñir? ¿Estructuras ácidas? No, básico. Básicas. ¿Ok? Repito, aquí es un colorante básico, la hematoxilina. ¿Qué estructuras se van a teñir? ADN y núcleo. Ácidas como el núcleo. Recuerden siempre, si tiene la misma coloración que el núcleo, ya pasó. El citoplasma de gran parte de las células viene a ser acidófilo porque se tiñe con la eosina. Pero ¿cuál es su naturaleza? Básica. Básica. ¿Ok? Los contrarios se atraen. Bien. Ya. ¿Se ve aquí? No sé. Estos gránulos de color rosado, ¿qué son? ¿Qué afinidad tienen? Ya le dije naturaleza. ¿Qué afinidad? Ácida. Son ácidos. Acidófilo. Entonces, ¿cuál es su naturaleza? Este núcleo, afinidad, basófilo. Muy bien. ¿Y naturaleza? Ácida. ¿Ok? A eso voy. Tienes que recordar eso. Aquí, por ejemplo, solamente hematoxilina te marca los núcleos y la región basal, porque aquí hay una gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso. Es un extra, luego les explico. La eosina marca prácticamente todo el citoplasma. Eosina y hematoxilina juntos te marca esto. La región de la punta de la célula es rosado, la región de la base viene a ser morado. ¿Puede pasar esto? Sí. Muy bien. Aquí, estos pelitos que están viendo en la tráquea, ¿qué son? ¿Acidófilo o basófilo? ¿Vellosidades o microvellosidades? Acidófilos. Son cilios, acidófilos, ¿verdad? Muy bien, pero ¿qué naturaleza tendrá? Básico. Básicas. Estos núcleos, Basófilos. exactamente, vienen a ser basófilos, naturaleza ácida.
Aquí también vemos a la médula espinal. Observamos aquí también otras coloraciones. Miren, la hematoxilina y eosina me ha marcado ello. Pero existen otras coloraciones porque yo quiero marcar algo en específico. ¿Ok? La hematoxilina y eosina es como que lo general, marcamos todo. Pero yo tengo otras coloraciones que vienen a ser las tricrómicas de Mallory y tricrómicas de Masson. ¿Para qué me sirven estas tricrómicas? Cuando hablamos de tricrómicas hablamos de 3 colores, ¿ok? Aparte de las coloraciones normales, utilizamos otra que me tiñe en azul el tejido conectivo. Tal vez no hemos visto tejido conectivo, tal vez no hemos visto ello, lo veremos en un momento, o los que ya han llevado ya lo saben. Pero les recuerdo, las coloraciones tricrómicas me marcan el colágeno, me marcan el tejido conectivo. Y aquí lo estamos viendo. Entonces, si alguna vez uso una tricrómica, es para acentuar lo que es el tejido conectivo por sobre otras células. ¿Ok? Denme un segundo. Muy bien, acá el intestino delgado, coloración H&E. Aquí, miren, ¿se dan cuenta la diferencia? H&E tricrómica. ¿Qué les dije que marcaba la tricrómica? Tejido conectivo. ¿Qué? Tricrómica puede ser de Masson o de Mallory. Ambas tienen una coloración que ayuda a marcar a las fibras de colágeno, ya sea de azul o un medio aguamarina verde por ahí, medio turquesa se pone. Sí, fibras de colágeno tipo 1. Tipo 1, tiene afinidad por la de tipo 1. Y aquí, por ejemplo, también miren las fibras de colágeno, una gran cantidad de fibras de colágeno acá abajo. Aquí también, hematoxilina y eosina, y aquí tenemos de Masson. Aquí también hay un poco de colágeno, puede ser, o un derivado de. Pero lo que vemos bien marcado es las fibras de colágeno alrededor de cada una de estas células. Estas células no están flotando en la nada, tienen una membrana basal. ¿Okay? Aquí tenemos otro tipo de coloración en la que observamos a la famosa Van Gieson. La Van Gieson es al contrario. Aquí va a marcar de rojo, pero extremadamente fuerte el tejido conectivo, y el músculo lo marca de amarillo. Al músculo lo marca de amarillo. ¿Tenemos esta coloración? Sí. ¿Es bonita? No. Es horrible, no se ve muy bien, pero les recuerdo. La de Van Gieson me marca el músculo en amarillo y el tejido conectivo en rojo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, tenemos otro tipo de técnicas. Las citoquímicas dependen de otros elementos propios de la célula para marcarlo. Por ejemplo, a la reacción de Fulgen utiliza lo que es el ADN, la famosa fucsina, para poder marcar a los cromosomas. Mientras que la coloración de Paz, que la van a ver y es probablemente que la tome el día de hoy, viene a ser una coloración que me marca qué cosa, qué es lo que me tiñe: glucógeno y mucoproteínas. ¿Ok? La tinción de Paz, que es ácido periódico de Schiff, me olvidé decirles, ácido periódico de Schiff, o Paz nada más, pero escriben Paz con S, chicos, me han escrito Paz con Z. Paz con S, no tiene nada que ver con la paz y amor, no. Acá, Paz. Ácido periódico de Schiff, S-H-I-F-T, Schiff. Como la tecla, exactamente como la tecla. ¿Y qué va a marcar? Glucógeno y mucoproteína. El moco, la mucina. Una de las mucoproteínas famosas es la mucina, lo que va a formar el moco. Aquí estamos viendo una glándula salival que produce moco, claro que sí. Por eso lo van a marcar en un rojo bien fuerte. ¿Dónde encontramos más células que producen moco? En la nariz, excelente. En el epitelio respiratorio, ¿dónde más? Glándulas salivales. También, glándulas salivales. ¿Dónde más? ¿Pulmón? Pulmones. Pulmones se queda solamente hasta tráquea. De ahí son células claras. Esas células de clara formación surfactante, no es tanto moco. Más abajo. ¿Estómago? Ya, estómago, intestino también, ¿ok? Entonces el día de hoy vamos a ver ambas y lo vamos a ver con Paz, ¿ok? Aquí la corteza renal también lo hemos visto, ¿por qué? Porque tiene glucoproteínas. Acá, recuerden, acá no hay moco. ¿En el riñón se forma moco? No.
pero sí hay glucoproteínas, las cuales forman lámina basal. Y también las microvellosidades, porque aquí hay microvellosidades. Entonces, esta región de microvellosidad es una gran cantidad de glucoproteína. Por eso utilizamos la definición base. ¿Puedo repetir eso? Claro que sí. En el caso del riñón, sabemos, no se secreta moco. No hay moco. Pero va a presentar una lámina basal rica en glucoproteínas y también la región apical de los túbulos que están aquí alrededor. Todavía no se enfocan en la función. Hay túbulos aquí. Tienen microvellosidades y las microvellosidades también tienen un grupo proteico que es de naturaleza glucoproteína. También son glucoproteínas. Hay glucoproteína en la microvellosidad y lámina basal. Ya, ese es el resumen. Metacromacia, ¿ok? La metacromacia se utiliza un mismo colorante, pero tiñe de diferentes formas otras estructuras, ¿ok? Entonces, puede unirse a diferentes grupos sulfatos, carboxilos, fosfatos y van a ir cambiando. En este caso, por ejemplo, lo vamos a ver más que nada en hematopoiesis. Vemos que en algunas estructuras se coloca de un color moradito y puede que una forma diferenciada de esta célula se coloque en un color un poco más rosado. Entonces, cambia de color dependiendo de la estructura o de la forma pues diferenciada de la célula. Y mi favorita, pero no me va a dar tiempo de hablar mucho de esto, es la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica puede ser una inmunohistoquímica directa, que se coloque en un corte y se puede ver a una luz natural. Hablamos de una luz, la luz que vemos, ¿no? La luz natural. O también con inmunofluorescencia, que utilizamos fluoróforos. Tenemos aquí un anticuerpo, por eso no tengo que explicarle qué es un anticuerpo. Tenemos aquí la proteína que yo estudiaba, quiero marcarla. Utilizo un anticuerpo, ya la reconocí, pero quiero algo más específico, no quiero marcarla solamente a ella, quiero marcar a la otra proteína que he estudiado, otro anticuerpo. Para marcar una diferencia entre las dos, utilizo aquí un colorante, otro anticuerpo con un fluoróforo, otro anticuerpo con otro fluoróforo. Y estos fluoróforos, voy a utilizar a estos lobitos, que no sé para qué lo tienen, no me cumpleaños. Por ejemplo, hay unos que son rosados, otros que son amarillos. Viene la luz y al momento de excitar a lo que son esos fluoróforos, nosotros lo estamos viendo en color rosado y ustedes lo ven, y hay otro que está en color amarillo. En el caso de los perros, ¿cómo lo ven? En gris, ¿verdad? Es justamente porque sus bastones no lo ven de la misma forma que nosotros. Entonces utilizamos ese concepto de la excitación que tiene la luz normal a lo que son diferentes fluoróforos que se exciten con diferentes longitudes de onda para poder obtener esta maravilla aquí, que ha sido muchas veces la portada de Science. Bien bonita, ¿no? Se utilizan la coloración. Ahora es otra cosa, pero antes era así, puras cortes con inmunofluorescencia. ¿Y cuál es la ventaja? Porque en el caso de la inmunohistoquímica normal se utiliza solamente lo que sería un sustrato y marca solamente una estructura. Acá podemos marcar, miren, un montón. Marco citoesqueleto, marco proteínas de la membrana, marco núcleo. Puedo marcar 3, 4 cosas. Y si eres muy bueno, puedes marcar hasta 5. Pero muy bueno. En fin. Aquí en la inmunohistoquímica, por ejemplo, en el páncreas podemos observar a marcar a las células beta que producen insulina. Que utilizamos una antiinsulina para marcar a las células que producen esta insulina. Y en la piel tenemos a las famosas células de Langerhans. Para marcarlas utilizamos también una inmunohistoquímica porque solo estudiamos a una estructura o una célula. La microscopía, ustedes la conocen. ¿Qué tipo de microscopio vamos a utilizar hoy día? Óptico. Óptico electrónico. Óptico. ¿Verdad? Ya quisiera tener un microscopio electrónico. Sería todo este cuarto para tener uno. ¿Ok? Entonces el microscopio electrónico son cortes más delgaditos. Son bien delgaditos. Puede ser de transmisión barrido cuántico. El microscopio compuesto. Tenemos todo lo que estamos observando aquí. De campo claro es el que vamos a utilizar y vamos a seguir utilizando. Contraste de fase también, algunos microscopios lo tienen. Campo oscuro no lo tenemos, fluorescencia sí hay, pero no me quieren prestar. Y láser confocal. Voy a comprar el mío, van a ver, voy a comprar el mío. Ya, y el láser confocal, este es maravilloso, ¿por qué?
Ustedes ven a mi celular. ¿Se dan cuenta que es gruesito? ¿Qué hace este microscopio? Le toma foto a la primera parte, luego de ahí a la segunda capa, y así va tomándole foto a todas las capas, ¿ok? Y las va uniendo para que tenga una forma, o sea, es como, tiene la información de acá arriba y tiene la información de acá abajo. Lo junta para que solamente yo pueda ver como que ambas regiones fusionadas. Es súper genial. ¿Cómo yo lo diferencio del resto, no? Por ejemplo, esta ha sido tomada con un microscopio confocal. Porque, si se dan cuenta, hay varias estructuras que están debajo, pero los acomoda de tal forma que se pueda ver en un solo plano. Ustedes ahorita lo están viendo en un solo plano, ¿verdad? No se ve aquí medio desenfocado, no, todo se ve bien enfocado en un solo plano. Para que se pueda obtener eso se tiene que tomar en cortes en varias capas. Y demora mucho, sí, para obtener esa imagen mínimo 2 horas. ¿Ok? Y aquí tenemos a la confocal, tenemos a campo claro, microscopía electrónica. La microscopía electrónica nos va a ayudar a observar organelas. Profesora, ¿se puede observar organelas en microscopio óptico? No. No todas, ¿ok? Si vemos aquí a una mitocondria como nosotros la conocemos y la que está en los libros, solamente con microscopía electrónica. Microscopía óptica no. Lo único que podemos observar son núcleos. Nada más núcleos. Organelas más pequeñas no se observan. ¿Ok? Esta es de contraste. Esta viene a ser confocal. Maravilla, me encanta. La microscopía electrónica no tiene color. Nunca se tiñe. ¿Pero por qué esta es así? Por computadora. Así como ustedes editan sus fotos en Photoshop. O bueno, utilizan fotos. No sé cómo editan sus fotos ahora. Yo lo hice en Photoshop. Aquí yo lo utilizaba. Por favor, chicos. Ya eres experta manejando Photoshop. Pero ahora utilizamos otro tipo de estos para colorear esa. Ya, chicos, mi recomendación es que ustedes hagan esto en grupo y lo puedan resolver, ¿ok? Aunque aquí... las preguntas, ¿verdad? Voy a hacer esto de aquí porque así voy a tomar las preguntas en los exámenes, ¿ok? Así se toman las preguntas en los exámenes. Ustedes, Maggie, todavía. ¿No te toma el examen hoy? ¿Qué órgano es? ¿Parece intestino? Es un intestino. Luego lo voy a explicar porque es un intestino, pero sí, mira, aquí vemos sus vellosidades intestinales grandes. Coloración. Hematoxilina y eosina. No. Tricrómica, ¿verdad? Puede ser de Masson o de Mallory, ¿ok? Es más probable que sea una de Mallory. Mallory es con 2 E, porque la de Masson tiende a embarcarse aquí verde pasión, es un verde aguamarino. ¿Qué estructuras están coloreadas en azul? Colágeno. Colágeno, tejido conectivo, exactamente. Si me dicen tejido conectivo, muy bien, colágeno, eso es justamente lo que tiene afinidad. ¿Y qué color son los núcleos? Núcleos son morados. ¿Ustedes lo ven morado? Morado. También rojizo, ¿verdad? Rojizo. Porque que no tiene una hematoxilina como tal, ¿ok? Y mire, estas cositas en blanco van a ser las células. Son células que secretan una mucina. Caliciforme. Células caliciformes. ¿Qué tinción utilizarían para marcar a las células caliciformes? Hematoxilina. Chicas, a ver, ¿qué función tienen las células caliciformes? Agua, creo. ¿Secreción de qué? De moco, de mucina. ¿Y qué tinción uso para teñir moco? Paz, chicos, paz. Se olvidaron, se me fueron en hematoxilina y eosina. ¿Ok? Muy bien, aquí también pueden resolverlo. Si tienen alguna duda, yo les ayudo. Sí, le voy a dar en mi WhatsApp. Pero yo tengo uno de trabajo. Chicos, eso sí, yo le voy a dar el WhatsApp al delegado o a la delegada o a quien desee ser delegado, pero con responsabilidad. Si me mandan un sticker, no me molesto porque yo colecciono stickers gracias a ustedes. Soy muy feliz con los stickers, pero eso sí, no esperen que le responda a las 2 de la mañana. Algunas veces puedo responder, pero es porque estoy pasando notas. Y me dice, profesora, ¿pero por qué me has puesto esta nota? A las 11 de la noche no te voy a responder. ¿Okay? En el día me dice, profesora, tal persona tiene una queja. Ya, bacán, a ver qué cosa es. Poner al mercado, ya. Pero no se olviden de, por favor, decirlo con tiempo, ¿ok? ¿Cuántos PPT son aquí? ¿Cuántos son? 80, ¿no? Ya, sí se puede. Por eso no me gusta, le meten muchas diapositivas cuando lo importante no está en
Cositas que no van a ver de aquí a... Bueno, en fin. ¿No habíamos acabado? No, son 2 a 3 clases por clase. 2 a 3 sesiones por clase. ¿Qué? Ah, ¿ok? esa es la otra PPT. Sí, van a tener 10 sesiones en total y divídanlo entre 7, entonces algunas van a tener 2, 3. ¿Ah? Es la otra. Es la otra PPT. ¿Y la verdad? ¿Eso no era la? ¿Ah? ¿Eso no era la? Ese es laboratorio. No. Son 2 sesiones a 3 sesiones de clase. La próxima semana tendremos glandular y tenemos matriz extracelular. Luego tenemos tejido conectivo y tejido adiposo. Tejido epitelial. Así es. Epitelial de revestimiento. ¿Ok? Y así luego vamos a tener sanguíneo con hematopoiesis. La última es linfoides. Ahí es más tranquilo. Ajá, mira. El día de hoy vamos a ver revestimiento. Revestimiento es lo que vamos a ver ahora en clase. ¿Ok? A ver, chicos. Lo que vamos a ver en la parte práctica. Aquí sí voy a correr para intentar, no vamos a terminar. Eso sí, de hecho, no lo vamos a terminar, lo vamos a llevar o tal vez lo refuerce de forma virtual. Pero voy a intentar correr. Sí, claro, el examen va a ser la próxima semana. Sí, pero de lo que... ¿Hay videos de teoría? ¿Mm? ¿Hay videos de teoría como había de física? Pues Sí, sí va a haber de teoría, sino que como llegué tarde, día me perdí y no vamos a poder tener. Tal vez la próxima semana tengamos un pasito. No, o sea, Así videos no va a ser de como acuerdo a lo en que está física. editado, ¿verdad? Claro, claro, claro. O sea, la próxima semana van a tener un pasito de tinciones y epitelio de revestimiento. Y si terminamos la clase de glandular, otro pasito de glandular. No, lo que nos referimos es que antes en física había videos en el campo sobre Se la refiere clase. al ¿Acá reforzamiento. también hay esto? No. No, ahí no han hecho videos. Ya, ¿qué me decían allá, disculpen? ¿Qué? Que va a ser a partir de ahora, de la siguiente semana, clase, pasito, clase, pasito. Lo que es tejido epitelial. Vamos a dividirlo en 2. El día de hoy vamos a ver de revestimiento. La próxima semana veremos de glandular. ¿Ok? Epitelio es epitelio, sino que lo vamos a dividir en 2. Ya, el día de hoy deberíamos haber visto clasificación, pero está al final. Vamos a intentar recorrer con todo esto. ¿Ya? Primero vamos a ver un poco del origen embriológico. Entonces, antes del origen embriológico, tienen que saber lo siguiente. ¿Y por qué es importante? Hay muy poca sustancia intercelular. ¿Qué quiere decir esto? Sustancias, imaginemos que es un líquido. Hay poco líquido intercelular. ¿Qué significará? O sea, por ejemplo, en el caso del colágeno, es como que me encuentra entre las células, la unión. Exactamente, parecido. Es por ejemplo aquí. Aquí hay 3 alumnas, son 3 células, pero hay espacio entre ellas. Ya, un verdadero epitelio estarían ustedes bien pegaditas y habría poco espacio entre ustedes. Así exactamente, y habría poco aire entre ustedes. Eso es la sustancia intercelular que tiene parte de colágeno, tiene parte de matriz, son varios elementos, ¿ok? Avascular, ¿qué significa? Avascular. ¿Qué significa avascular? No tiene unión con... No. ¿Qué es vascular? ¿Arteria? No tiene vasos. Vasos. Sin vasos. Avascular, Sin que vasos. no tiene vasos, ¿ok? Carece de vasos. Entonces, ¿cómo se nutre, profesora? Cordón. ¿Por el cordón? Por un tejido que sí tiene vasos, el tejido conectivo. Yo soy una célula, ¿cómo me nutro? Debajo siempre va a haber tejido conectivo laxo, eso recuérdenlo, siempre. No es que, profesora, no, siempre vamos a encontrar tejido conectivo que tiene vasos sanguíneos, ¿ok? Anexo al epitelio, siempre lo van a encontrar. Ya sea laxo o denso, siempre hay tejido conectivo. Presenta membrana basal, claro, piénsenlo como si ustedes fueran las células, para que yo no me caiga al primer piso que hay acá. Piso, esa es mi membrana basal. Me da sostén, me ayuda a que no, bueno, que tenga un poco más de equilibrio, me da soporte y permite que yo pueda estar anexo a otra célula. Ahí dice constante regeneración celular, forma más células. Con polaridad celular. ¿Qué será la polaridad celular? ¿Cómo lo defines? Imagínense esa pregunta que hicieron en la maestría. Sudor frío. ¿Qué será? ¿Qué será polaridad celular? Es el tipo de carga que tienen las células. Eso sería la parte química, que sería una respuesta correcta, pero tendría otra definición. O sea, ustedes saben cuál es el polo norte y el polo sur, ¿verdad? ¿Cómo
ustedes diferencian cuál es el polo norte y Pero cuál es es el que polo ayuda a orientar una célula. Orientación de la célula, por ahí va, orientación. Mire, yo estoy aquí, imaginemos que yo soy una célula y hay una orientación que es polaridad apical y basal. ¿Ustedes cómo saben que esto es apical y cómo saben que esto es basal? Porque la basal siempre está conectada al suelo, por así decirlo. Al suelo, ¿y el suelo qué era? Membrana basal. Membrana basal. La región basal está siempre pegada a la membrana basal. Y la región apical, piensa, tengo pelos acá, ¿verdad? Estos pelos vienen a ser adaptaciones o modificaciones de membrana, como los cilios, las microvellosidades, los estereocilios. Piénsalo como una persona nunca va a tener pelos en la planta de los pies. ¿Algunos? Sí, pero ya, imaginemos que no, ok, imaginemos que no, ¿ya? ¿Y los pelos, el cabello, dónde lo van a tener? En la parte apical. Recuérdenlo siempre así, ustedes como personas, ¿cuál es la parte apical, cuál es la parte basal? No tengan desesperación. Basal, la base, membrana basal. Apical, cabeza, ¿ok? Aquí, cilios, microvellosidades, estereocilios, ¿ok? Muy bien. ¿Puede formar glándulas? Claro que sí, porque hay células que producen algo, que producen moco, que producen hormonas, etc. Hay uniones entre célula y célula, que los vamos a estudiar. ¿Van a sufrir? Sí, pero necesito que recuerden bien estas uniones. Morfología, claro que sí, hay cúbica, plana, cilíndrica y se originan de las 3 capas embrionarias. ¿Cuáles son las capas embrionarias? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Perfecto, excelente. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Debido al tiempo no les puedo explicar esto, pero mi área de trabajo es esta. Ya. Tenemos el ectodermo, endodermo y mesodermo. Son las 3 capas que van a dar origen a lo que es un embrión. Como información extra que no necesitan anotar es: yo trabajaba con embriones de gallina porque los primeros estadios embrionarios son idénticos en embriones de gallina y son diferentes a ratones. Y yo trabajaba justamente cuando recién se formaba el embrión, cuando recién se formaba el tubo neural. ¿Y por qué me interesa estudiar los cierres de tubo neural? ¿Y por qué el cierre de tubo neural? ¿Ustedes han escuchado alguna vez algún problema con el cierre de tubo neural? Yo sé que sí. Sí. A ver, ¿cuál es? Columna, Aquí. la desviación. La espina bífida, ¿verdad? La meningocele. Entonces, todas esas enfermedades derivan de la formación o el no cierre del tubo neural. La anencefalía, que no tiene cerebro, también se produce por el cierre del tubo neural. Pues a mí es un tema que de verdad me interesa mucho conocer más, pero yo me fui a las primeras etapas, ¿no? En fin, tenemos ectodermo, mesodermo y endodermo. El ectodermo forma la epidermis, glándulas, la córnea, la mucosa basal, mesodermo, endotelio y mesotelio, el epitelio de glándulas y túbulos seminíferos. Endotelio, desde ahora les digo, es el epitelio que recubre a los vasos. ¿Ok? Profesora, todos los epitelios que veamos, simple plano, ¿son endotelios? No. Endotelio solo es el epitelio que recubre a los vasos. Mesotelio es el epitelio que va a delimitar algunos órganos. Del endodermo deriva el epitelio digestivo, respiratorio y un poco de páncreas e hígado. ¿Bien? Ahora sí, tenemos que correr. ¿Qué es la función? Protección, tenemos ahí barrera, absorción, intercambio, por ejemplo, en el epitelio del riñón, en el caso de los glomérulos, protección en piel, barrera también en piel, barrera también sirve, por ejemplo, del esófago. Nosotros comemos algo para que no afecte esa espina del pescado que se han comido por comer rápido el ceviche. ¿Qué pasa? Es un epitelio bastante grueso, evita que esta espina pues se me vaya hasta el fondo y me muera. Tenemos ahí la absorción, que también parte de lo que vendría a ser los túbulos del riñón, contorneo distal y proximal. Secreción solamente en glándulas, transporte en las células ciliadas de nuestro sistema respiratorio, porque lo que hace es botar todo el moco. La reproductora, como los... Antes de que le diga, ¿dónde creen que encontremos epitelio reproductor? ¿En hombres o en mujeres? Nombres. En hombres, ¿dónde? Testículos, epitelios que encontramos en los túbulos seminíferos, porque ahí se va a formar espermatozoides. Por eso los hombres pueden embarazar a las mujeres hasta llegar a una edad bastante avanzada. Las mujeres no, porque nacen con un cierto número de óvulos, ya no los forman, solamente maduran. ¿Ok?
Y receptora. Por ejemplo, cuando ustedes pasan por una pollería, igual en un pollito a la brasa, ya, ahí están, células olfatorias del techo de la nariz, solamente están aquí. Protección. Miren, ¿cómo yo sé que un epitelio me está protegiendo? ¿Qué están viendo aquí? Descríbame, ¿qué ven acá? ¿Cómo saben que es una barrera? Ya, es gruesa y eso se debe a que hay bastantes ¿qué? Capas de célula. Para que sea una barrera de protección requiere de una gran cantidad de células, una debajo de otra, ¿ok? Como por ejemplo en piel o de nuevo, por ejemplo en esófago, ¿ok? También la encontramos en vejiga, ¿muy bien? Estas células se forman aquí, primero se han formado en la región basal, luego estas se van a ir diferenciando hasta llegar a la última capa, que en su mayoría va a ser escamosa, que en su mayoría va a ser pues eliminada. Se va a eliminar y renovar constantemente. Intercambio, el primero es riñón, el segundo ¿qué será? Acá hay intercambio de moléculas, sodio, potasio, cloro. ¿Dónde más podemos realizar algún tipo de intercambio? Intercambio. El riñón. Intestino. Intestino es absorción. Lo que están haciendo ahorita. Respirar. Intercambio gaseoso. ¿Dónde se da el intercambio gaseoso? Alvéolos pulmonares. Lo que están viendo ahí son alvéolos. ¿Ok? Muy bien. La absorción de moléculas, lo que dijo allá su compañero. ¿Qué dijo? Intestino. ¿Grueso o delgado? Delgado, ¿verdad? Porque hasta Morfo 3, yo enseñé Morfo 3. Me han dicho, profesora, pero ¿cómo no va a haber vellosidad de intestino grueso? Te regreso a Morfo. Te regreso a Morfo. Intestino, jóvenes, solamente intestino delgado realiza absorción, intestino grueso no. Aquí observamos esas prolongaciones largas, ¿cómo se llamará? Vellosidades intestinales, ¿verdad? Son proyecciones bien largas. ¿Y para qué sirven estas proyecciones? Pensemos todos. ¿Por qué hay proyecciones ahí? Ya, es para la absorción, ¿verdad? Pero ¿por qué no solamente algo larguito? ¿Por qué tenía que generar esas elevaciones tan largas? ¿Qué? Si por ejemplo yo pongo mi brazo así, ya. ¿Qué pasa si yo pongo un montón de dedos? ¿Aumenta o no el área de absorción? Sí. Claro que sí. Aumenta porque hay más estructuras que van a trabajar absorbiendo. Y para aumentar aún más este área, cada una de estas células tiene microvellosidades. O sea, aparte de vellosidades hay microvellosidades. Dime. También es para que pueda tener flora intestinal. Ayuda a que se pueda ubicar ahí la flora intestinal, pero también puede ser un problema si es que no hay un control completo, ¿no? Sí, pero hay células ahí que también se encargan de controlar esas células, esas bacterias, como por ejemplo la célula de Panet, que hacen que rompen la pared de la bacteria para que esa población no sea tan abundante, ¿no? Pero sí, es justamente un lugar bastante adecuado y bastante confortable para estas células. ¿Confortable? Sí, estaría la palabra. Ya. Si alguna vez se me sale una palabra que no saben, me dicen chicos, porque a veces mezclo varias cosas que le hablan. Muy bien, absorción de iones, es lo que justamente hemos visto, una membrana que sea bastante permeable. Y miren, estas microvellosidades le brindan un área mucho mayor para que puedan realizar la absorción de este tipo de células. Miren, para ver estas cositas que ven aquí, son mitocondrias, ¿ok? Vamos a ver también algunos lisosomas, etc. ¿Qué microscopía es esta? Donde estoy viendo electrónica. Cuando yo veo muy bien a una organela electrónica, ¿ok? Muy bien, ahora tenemos también lo que vendría a ser barrera entre dos medios. Por ejemplo, ¿por qué digo barrera entre dos medios? En el estómago, ¿qué encontramos en el estómago? Ya, tenemos ahí a la mucosa, tenemos ahí al epitelio del estómago, pero ¿qué está flotando por ahí? ¿Qué líquido? Ácido gástrico, ¿verdad? Muy bien. Para evitar que todo el resto de las capas o fuera del estómago ingrese este ácido y pueda derretir, porque sabemos que este ácido es muy fuerte, derrite clavos. Para evitar que el resto de tejido se vea afectado, genera esta barrera.
¿Ok? ¿Qué pasa, profesora, si el epitelio del estómago se daña? Se va. Úlceras, exactamente, úlceras. Y esto se debe a Helicobacter, una gran población de Helicobacter, y esta población se da a las bajas defensas a consecuencia de estrés. Si ustedes se estresan mucho, no comen a sus horas, Gastritis. toman cafeína pero hasta más no poder, gastritis en consecuencia úlcera. ¿Es gracioso? No, es caro. Las úlceras son carísimas, así que chicos, por favor, cuídense, ¿ok? Cuídense. Muy bien. Lo digo por experiencia, así que cuídense, chicos, cuídense. No renieguen mucho. Yo no reniego como ustedes, yo como todos. Transporte de material. ¿Por qué hemos puesto aquí un epitelio de respiratorio? No, aquí dice transporte. El epitelio que se encuentra aquí en nuestra nariz y parte de tráquea tiene cilios. Estos cilios van a mover el moco. ¿Para qué sirve el moco que está en la nariz y tráquea? Tiene anticuerpos. Tiene anticuerpos, creo, los cilios. No necesariamente. ¿Para qué sirve, chicos? ¿Para qué sirve el moco que está aquí en su nariz y en su tráquea? Están pasando por la avenida Bancay y un montón de carros que están por botarse. Para filtrar. Atrapa las partículas. ¿Y eso para qué sirve? ¿Para que nos lo comamos? No, Para eliminarlo, ¿ok? Entonces, cuando ustedes sienten que se les cae el moco, justamente porque estos cilios están botando el moco, y que tienen que hacer un papelito y se limpian, no se los comen, ¿ok? Pues yo los escucho están así. No, límpiense los mocos porque si no se quedan aquí en estos senos paranasales. ¿Y qué más? Debido a que este es un lugar calientito, con una gran cantidad de sales, hongos pueden crecer. Y es un lugar excelente para que crezcan hongos. Así que quítense el moco, no se los coman. Muy bien, vamos a la siguiente. Se los digo jajaja, pero los escucho. Ahí están, que se comen el moco y decir, ¿sabes lo que te puede pasar? Reproducción, ¿dónde lo veíamos? Testículo, ¿verdad? Testículo. Vemos toda la formación de los espermatozoides. Muy bien. Aquí tenemos función sensorial. ¿Dónde podemos encontrar epitelio con función sensorial? Nariz. Nariz, en la región olfatoria, para poder oler. ¿Dónde más? Manos. Manos. Tenemos aquí en las famosas células de Merkel, que nos ayudan como mecanorreceptores. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Oído. Oído. Aquí también tenemos justamente estas células auditivas, ¿ok? Células auditivas. Muy bien, tenemos algunas células respiratorias, otras células auditivas. Muy bien. Ok. 10 minutos de tortura porque aquí sí se viene lo feo. ¿Bien? Citoesqueleto. Pero no solamente vamos a ver citoesqueleto. El citoesqueleto es fácil, ¿verdad? Porque el esqueleto es lo mismo que tenemos nosotros. Ayuda a un soporte, le brinda ese soporte a las células, permite que en algunos casos llegue a contraerse, ayuda a que puedan también eliminar todo el contenido que presenta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Aparte de lo que vendría a ser este citoesqueleto, va a depender también lo que es la polaridad celular, que ya hemos explicado, ¿verdad? Lo hemos explicado de una forma bastante coloquial. Una forma más científica de estudiarlo. Hablamos de las diferencias entre estructuras que encontramos en superficie y en la base. ¿Ok? En la base hay uniones proteicas que solamente se encontrarán en esta región porque permiten adherirse a la membrana. Mientras que en la región apical hay estructuras como cilios, como microvellosidades que tienen una función diferente. Hay una distribución vectorial también de los organelas, porque, ay, se va a hacer un gallazo horrible. No puedo, chicos, he estado gritando desde la mañana. A ver, lo siento, chicos, he estado editando clase de temprano. Ok, a ver, hay organelas. ¿Dónde encontramos a las mitocondrias? Por ejemplo, ustedes que han llevado clase de riñón. ¿En qué sí, pues han llevado lo que son organelas algunos, ¿verdad? Sí han llevado organelas, chicos, en Morfo 2, primera clase. Ya. Sí, En la región basal. Basal. Y eso se da debido a que el intercambio se da principalmente con la membrana. No fue Oyama, fue hematoxilina fosfotúnsica. Oyama fue para ver aparato de Golgi. No, frotis solamente se da en frotis vaginal, cérvico vaginal. ¿Okay?
Te voy a regresar a Morfo 2, no, si recién lo estás llevando. Ya. A ver, muy bien. Entonces, la polaridad celular depende de no solamente las organelas, sino también las estructuras, ¿ok? Se diferencia en cada dominio por estos elementos: ciliomicrovellosidades, estereocilios, esterovellosidades, ¿ok? Entonces, ven esta imagen y ya podemos nosotros determinar cuál es la región apical, acá arriba o acá abajo. Arriba. La región apical, la que tiene vellitos aquí. La región basal con la membrana basal. Chicos, algo que por favor quiero que recuerden. La región apical no tiene contacto con ninguna estructura, ¿ok? La luz. Tiene sus microvellosidades, todo, pero va directamente a una luz. O, por ejemplo, en el caso de la piel, a la nada, ¿ok? Entonces, nunca va a tener contacto con otro tejido o no va a estar adherente a ninguno. Ejemplo, tenemos aquí la superficie apical, que es la libre, la lateral y la basal. Debajo encontramos ¿a qué? Membrana basal. Siempre hay una membrana basal. ¿Y debajo? Tejido conectivo. ¿Y cuál era la importancia del tejido conectivo? Aparte del soporte. Algo bien importante. La vasculación. Orientación. Vasos. Vascularización orgánica, vasos. Los vasos traen nutrientes para que estas células puedan vivir, ya que el epitelio es vascular o avascular. Avascular. Avascular, carece por completo de vasos. Entonces, ¿hay especializaciones de membranas? Sí, señor. Tenemos la siguiente: en la región apical, microvellosidades, estereocilios, cilios y flagelos. En el caso de la región lateral vamos a encontrar diferentes tipos de uniones, y la región basal también. Hay uniones que Célula y las partes de célula y con sus semidesmosomas, ¿ok? Aquí tenemos, ¿cómo se llama a todo este conjunto? Especializaciones de la superficie apical, ¿ok? Si yo les pregunto un ejemplo de esta especialización de la superficie apical: cilios, ¿qué más? microvellosidades, Estereocilios, engrosamiento de membrana. Los flagelos no, porque los flagelos van a estar En la basal. separados de lo que vendría a ser cualquier tipo de epitelio. Solamente trabajan en células independientes, como por ejemplo el espermatozoide. Tiene un flagelo, más no está adherido a un epitelio. Está libre, está nadando por ahí. Pero cuando está unido al tejido... No presenta ningún tipo de especialización de membrana. Tiene que retirarse para que le pueda crecer una colita, por decirlo así, para que le pueda formar esta cola. ¿Ok? Muy bien. A ver, vamos a comenzar con las microvellosidades. Las microvellosidades vienen a ser proyecciones o evaginaciones de la membrana. ¿Ok? Aumenta la superficie. ¿Qué es lo que les dije? Para que este órgano pueda absorber más, necesita ampliar su superficie, así que crea vellosidades. Y cada una de estas células presenta microvellosidades. ¿Ok? Muy bien. La función de estas células viene a ser la de absorción. ¿Ok? Y para ello, pues depende de todos esos elementos que vienen a ser las microvellosidades, que también presentan lo que serían diferentes filamentos proteicos que les permiten pues mantener esta forma bastante proyectada o alargada. ¿Dónde encontramos las microvellosidades? Ya la parte apical ¿de qué órgano? Intestino delgado, vesícula biliar también. La veremos el día de hoy, sí. Ay, me he olvidado que la clase de día de hoy es bien larga. Intestino delgado también. Muy bien. Vamos con los cilios. ¿Cuál es la diferencia de las microvellosidades con cilios? Los cilios, ¿dónde lo encontrábamos? Tráqueo. Tráquea o en la epitelio respiratorio, en la nariz. ¿Para qué servía? Moco. Para eliminar el moco, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué te indica? ¿Tendrá movimiento o no tendrá movimiento? Sí. Sí tiene. Los cilios sí tienen movimiento, microvellosidades no. Estos cilios tienen un movimiento ya que las proteínas se ordenan en un formato de axonema. ¿Okay? Esos microtúbulos, eso se le llama axonema, son microtúbulos ordenados que permiten que este elemento pueda moverse. Todo eso se le llama axonema, formado por microtúbulos y le da el movimiento. Por ejemplo, lo encontramos en epitelio respiratorio. ¿Dónde encontramos el epitelio respiratorio?
Lo que es nariz, lo que viene a ser tráquea también y un bronquio. Vamos a tener varios tipos de cilios. La verdad que no sé por qué los presentan cuando no los van a ver. Ya, pero bueno. Van a dividirlo en tres. Móviles, primarios y nodales, ¿ok? Los móviles van a ser estas cerdas bastante largas, las que hemos visto, por ejemplo, en el caso de la tráquea. Tienen sus microtúbulos, tienen movimiento activo. En el caso de los primarios, se encuentran en todas las células, pero son bastante reducidos, no tienen movimiento activo y es difícil de observarlos. Y los nodales se encuentran en células se encuentran en células embrionarias. ¿Y para qué sirven? Son tan importantes que si se mueven en otra dirección, pueden generar el situs inversus, por ejemplo. ¿Saben lo que es el situs inversus? Los órganos pasan ¿Dónde está el corazón? claro, para el lado izquierdo pasan por el otro lado. ¿Dónde? ¿Lado derecho o lado izquierdo? Izquierdo. No, en el medio no está. En el Izquierdo. medio está nuestro timo. Izquierdo. ¿Ya? ¿Qué pasa en situs inversus? No, al otro ¡Pam! lado. Cambia. Exactamente. Toda la dirección de los órganos que están acá, ¡boom! Hace un cambio completo. ¿Ok? ¿Y eso, profesora, perjudica? Claro que sí. Si alguna de estas personas sufre, por ejemplo, algún tipo de enfermedad que requiera el trasplante de órganos, tiene que ser el trasplante con una persona que sufra de la misma condición. No se puede agarrar el órgano y ¡plas! Lo cambias. Claro que es difícil, es casi imposible encontrar un órgano de una persona de situs inversus. Sí, jálenlo. Ya, entonces es bien complicado. Por eso es que se averiguó qué ocurría con eso. Entonces, gracias a estos cilios, el movimiento de estos cilios que hace que las células se vayan a un lado, se diferencien. Entonces, para lo que vendría a ser los axes, que vienen a ser, ¿cómo se llaman en español? Los que vienen a ser los polos, dependemos justamente de estos cilios. ¿Ok? Miren, aquí está la tráquea, es un ejemplo. ¿Y cómo también me identifico los cilios? ¿Se dan cuenta el tamaño de los cilios? Es enorme, a diferencia de las microvellosidades. Son pequeñas, sí, pero miren aquí. ¿Se ven las microvellosidades? Se ven, pero sí están aquí, ¿verdad? Re chiquititas y todas en un mismo nivel. Ya las microvellosidades, los cilios son mucho más amplios, ¿ok? Muy bien. Los estereocilios vienen a ser también proyecciones de la membrana de vaginaciones muy largas y que carecen de movimiento. Antes se pensaba que eran cilios porque eran muy largos, pero no. Carecen de movimiento y se encuentran, ¿saben dónde? En el epidídimo. Jóvenes, ¿dónde queda su epidídimo? Chicas, ustedes están tranquilas, no pueden responder. Ustedes tres, ¿dónde queda su epidídimo? Ah, usted también es hombre. Me he dado cuenta de quiénes están. Y a los jóvenes, ¿dónde queda su epidídimo? Profesor, el epidídimo, de casualidad el epidídimo no encontramos ahí aparato de Golgi. En todas las organismos encontramos aparato de Golgi. En morfólogo como todo lo encontramos. Específicamente está en las... ¿Dónde ahí? Ese es el... ¿Qué región es? Acabo de aprender polaridad. ¿Dónde? Cualquier floro te están metiendo. Sí, no, es que eso es responder cualquier Para Ese es no apical. No saben dónde. Imagínense que lo encuentran acá y dice, señor, ¿dónde se encuentra su epidídimo? Y dice, no tengo. ¿Cómo así? Es ahí. O sea... A ver, chicos, el resto que sabe, ¿dónde quedaría ahí? ¿Qué región es esta? Apical. Apical, excelente. El epidídimo, jóvenes, les informo que ustedes tienen epidídimo, ¿ok? Que viene a ser este conducto espermático que sale, se conecta al testículo. Es testículo no, es otro órgano, ¿ok? Que se encuentra adherido al testículo y es donde sus espermatozoides van a capacitarse para que puedan moverse, ¿ok? Es importante, claro, si su epidídimo no funciona, está dañado, chao a sus nadadores, ¿ok? No sirve. Dime. Chao, bebés. Capacitación espermática se le llama todo ese proceso. Exactamente, capacitación. No, es cierto, también los transporta, pero su función es capacitación espermática. Ahí es donde eso porque normalmente en el testículo están todos quietos, entonces no sirve. Entonces, para que puedan capacitarse tienen que pasar por el epidídimo, ¿ok? Y es por eso que hay unos grandes problemas en el caso de fertilización in vitro.
Cuando se hace biopsia testicular, se sacan a los espermatozoides que son todos ciegos. Ven al óvulo y se quedan así. O sea, no hacen nada, no sirven para nada. Entonces, ¿qué es lo que sería? ¿Qué es lo que se hace? Se les ayuda, agarran una inyección bastante delgada. Ya lo he hecho y es muy bizarro hacer eso. Agarrar un espermatozoide y ¡plac! Inyectarlo en un óvulo. No es fácil. Es fácil porque la máquina es enorme, pero tienes que moverlo con presión. Porque tú no agarras la aguja. La aguja está agarrada a otra máquina que está conectada a una especie de mouse. ¿Cómo Tienes que saber que manejarlo. ese espermatozoide es el adecuado? Primero, no se puede saber exactamente cuál es el espermatozoide adecuado, pero se hace test. Quiere decir, le hacemos un test. Bueno, ya sí, ella no trabaja en esa clínica. Primero llegaba el paciente, siempre diciendo, no es mi culpa, pero ya, llegaba el paciente, sacábamos la muestra y vimos que los nadadores estaban todos quietos, estaban todos así. Se le hacía una Papa Nicolau, que viene a ser una coloración que también se le hace a los hombres porque se ve la vitalidad de las células. Si las células espermatozoides que están ahí están vivos o no. Entonces, no, se saca, es solamente eyaculación, semen. Solamente del semen se saca, se hace un frotis y de ahí se coloca la tinción. Porque Papa Nicolau vienen a ser 4 colores, son 4 tinciones. Entonces se le conoce como técnica de Papa Nicolau a todo ese raspado vaginal, pero en realidad viene a ser las coloraciones que se utilizan. Entonces por eso es que está entre mal dicho de utilizar ese término. Pero utilizamos las mismas tinciones, se colocan y si vemos que la mayoría están vivos, quiere decir que funcionan pero son medio inútiles. ¿Okay? No se le dice al paciente, no se mueven, pero hay solución. Entonces, ¿qué se hace? esperabas? Viene de un hombre. Primero, no se fecunda solamente uno, se puede fecundar hasta 2. ¿Okay? Pero ahora se tiende a fecundar solamente uno para evitar, pues, no tanto gemelos, sino para evitar que haya 2 embriones y el paciente diga, ¿sabes qué? Ya no quiero el otro. Entonces, lo puede dejar y donar. Hay personas que llegan y dicen, no tengo pareja, pero quisiera tener un bebé. Entonces, el embrión se le dona a la persona y ya puede quedar embarazada, ¿no? Entonces, se le inyecta y esperamos ahí en Cuba. Si ella pasa el día 3, excelente, y es un embrión que está perfecto para regresar a la mujer. ¿Y cómo es que el espermatozoide, bueno, no sé, por los genes, supongo, a veces está más tarde? Claro, por ejemplo, hay algo interesante, pero una vez discutimos porque nos dijeron, profesora, la infertilidad no se puede heredar. Normalmente no se puede heredar. Pero, exactamente, porque dicen, ¿cómo se va a heredar? Pero, si se pasa por esos procesos de fertilización in vitro, puede heredarse. Entonces, el hombre está para no enviar estos genes o sea, no está para fecundar a nadie. Se agarra un espermatozoide y se obliga a fecundar a otra persona, la persona, el hijo, puede tener infertilidad. ¿Ha pasado? Claro que sí, hemos tenido un casito. Entonces, se ha tenido que informar, ¿no? Eso es un contra. ¿Ah? Entonces, eso es un contra de... Claro, pero no se hace, eso se hacía pues hace muchos años. Estamos hablando de lo que se ha aprendido. Ahora que se hace todo un perfil genético. O sea, antes de entrar, sí o sí te mandan a hacer el perfil genético. Porque luego si se hereda tal enfermedad, pues ya ahí sí nosotros decimos, no señor, usted aceptó a pesar de que sabía que tenía predominancia en tener tal enfermedad. Entonces, eso es bastante interesante, la verdad. Y eso también se hace para los donadores. Entonces, los donadores también se averigua un poco cuál es su historial, si puede dar un poco de información genética de lo que tiene y ya de ahí se decide si es un buen donador o no. Entonces, y el donador, es cierto, recibe dinero al igual que las mujeres, pero no es como que, ya llegué, dono y ya, y ahí me dan la plata, ¿no? No, tiene que pasar por varias donaciones para estudiarse toda la muestra. Si la muestra es correcta, ya. Recién de la 10ª donación es cuando ya se... Pues algunos dicen, no, ya llegué, aquí está mi muestra, dame. Que 2 de 1. Claro. Y no les miento, chicos, han llegado así. Pero ya, yo quiero donar mi muestra, aquí está. Es 150 por muestra, sí. Pero no puedo llegar así, no sé qué enfermedad tiene, no sé qué tal. No sabemos si es un buen donador. Es como el peregrino. Ya tu cartecito de pedigrí. Ahí ¿Y está, de las mujeres es igual? ¿Ah? ¿De las mujeres es igual? De las mujeres es más complicado, porque el proceso para sacar los óvulos, el aspirado, es muy caro. Cuesta algo de 2.000, porque tienen que aspirarse ellos, limpiarlos y obtener
Y el limpiado también es bien complicado porque es todo un cúmulo y estás ahí limpiando lo que es parte del ovario, estás limpiando, es como si fuera una biopsia, ¿no? Entonces ahí limpia, sacando todos los óvulos posibles. Y tienes que estudiar si estos óvulos también son buenos para poder congelarlos, porque hay algunos que no sobreviven, hacen las pruebas con 2, no sobreviven, es probablemente que el resto no lo haga. Entonces por eso en mujeres es más caro, pero se paga más. Entonces por óvulo puede ser 2.000, puede ser más. Entonces, El pero óvulo de la mujer es doloroso. O sea, espera.